Aprendiendo en medio del alboroto. No es sencillo muchas veces tener un aprendizaje en medio de bombardeos, en medio de alborotos, en medio de dificultades, de muchos pensamientos, pues no es sencillo tener un aprendizaje. Bueno, hoy habrán muchos versículos y bueno, tendremos una sola reflexión para aprender en medio de un alboroto que vivió Pablo y su equipo allí en Éfeso. Estamos reflexionando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así es de que abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 19 y versículo 23, porque hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño. Eso quiere decir que fue un gran disturbio acerca del camino. Así se le llamaba a los seguidores de Cristo. Hechos, capítulo 19, arrancando en el versículo 23, nos habla de este disturbio que hubo allí en la ciudad de Éfeso. Usted observa el versículo 24 y nos dice el porqué del disturbio. Mire y lea conmigo. Porque un platero llamado Demetrio, nos dice el nombre de esta persona, hacía de plata templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices. Es decir, que quizá este hombre compraba todos los templecillos que los artífices hacían. Dice el versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, es decir, con todos los del gremio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y lo primero, lo que permitió este gran alboroto, fue que este hombre Demetrio vio que su negocio estaba siendo amenazado. ¿Ellos qué hacían? Bueno, ellos hacían reproducciones, templecillos de Diana, de los efesios. Bueno, réplicas hacían ellos. Seguramente, si tú vas a un lugar turístico, por lo general se venden recordatorios. Seguramente visitas París y podrás allí comprar una Torre Eiffel en miniatura. Si vas a Nueva York podrás encontrar una estatua de la libertad. O si vas aquí, eres nacional en Colombia, tú puedes ir cerca a la Piedra del Peñol y encontrarás allí unas réplicas de una piedrecita pequeña, una piedra en miniatura, una réplica. Bueno, lógico, no vamos a adorar estas cosas que son muy significantes para los turistas. Bueno, porque esto no representa ningún riesgo para nuestra fe. Pero lo que vemos en ese tiempo, lo que vemos en ese momento, era un poco más fuerte. Bueno, lo que vemos aquí era un poco más profundo. Seguramente venían para estos tiempos con un ánimo de peregrinaje a una fiesta, a la fiesta de la gran diosa Diana, que estaba rodeada de inmoralidad y de perversidad. Pero vamos a ver qué más dijo este hombre en los versículos 26 al 28. Miremos esta afirmación que dice él, a ver si tenía que ver con los ritos, pero también tenía que ver con su lucro personal. Mira el 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. ¿Quiénes incluían esas gentes? Bueno, los que obraban en la magia y por supuesto otras conversiones que habían en la región. Mira lo que decía Pablo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Por supuesto, ni esos templecillos, ni Diana de los Efesios, ni ningún otro dios que se hace con las manos. Mira el versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana
de los efesios. Entonces aquí vemos un doble propósito, una doble amenaza. Primero que todo, como ya lo observamos, su negocio. Y segundo, también su idolatría, su fe. Ellos no querían dejar, por una parte, sus ganancias y su negocio, y usaban la fe a esta estatua y a este templo y también a estos rituales y a estas fiestas llenas de inmoralidad y perversidad para decir, oiga, muchos se han apartado, muchos ya no tienen esta vida que tenían antes, entonces no puede seguir esto así. Por eso armaron ese tremendo disturbio que vamos a ver también más adelante. Entonces podríamos reflexionar en esta mañana que muchos evitan a Cristo porque creen que su negocio será amenazado. Hoy día muchos evitan a Cristo porque piensan que ahora no podrán obtener la ganancia de sus negocios en algunos días o en algunas formas. No es que les incomode mucho la idea de venir al camino, sino más bien dejar su maldad y dejar su pecado. Les incomoda a muchos el hecho de pensar que deben dar tiempo y recurso a la obra de Dios. En otras palabras, aman más su trabajo que la idea de considerar el evangelio, que la idea de preguntarse, oiga, ¿la salvación es importante? ¿Es más importante que mi negocio? ¿Es más importante que trabajar 12 o 15 horas diarias? Lo único que se logra con todo esto es una tremenda confusión. Fue lo mismo que Satanás por este hombre y por este gremio generó allí en Éfeso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a un segundo punto. Lo primero es que mi negocio esté amenazado, que mi idolatría se encuentre amenazada. Pero lo segundo es que la mala información siempre produce confusión. Te lo repito. La mala información siempre produce confusión. Miremos el versículo 29 en adelante. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Bueno, estos dos eran compañeros de Pablo, aquí no arrebatan a Pablo, y mira lo que dice el versículo 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Bueno, aquí vemos un apoyo y un cuidado de la iglesia para con el siervo. Mira el versículo 31 y leemos hasta el 34. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. También sus amigos, autoridades de Asia, le dijeron que no, que esperara. Y aquí empezamos a ver la sensatez para evitar un problema, para evitar un disturbio mayor. Mira el versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba ¿cómo? Confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Bueno, aquí podemos reflexionar mucho, hay muchas cosas que tomar, pero por asunto del tiempo y de esta corta reflexión no lo haremos. Dice, si usted no conoce a Dios, querido amigo, usted se encuentra en un gran problema, el cual es el objetivo no solamente de los enemigos de la cruz, sino es el objetivo del mismo diablo, del enemigo de Jesús, del enemigo de los del camino. No hay confusión en Jesús. Dios es luz y no hay tinieblas en él. En el mundo tendremos aflicción, sí, es así, pero también dice Jesús que él ha vencido al mundo y que también Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de claridad. Pero el enemigo sí busca confundir las personas. Quizás usted se puede encontrar defendiendo algo que ni siquiera conoce. Mire, estos hombres no sabían por qué se habían reunido. ¿Sabe usted por qué se reúne? ¿Sabe usted cuál es el propósito cuando se acerca a algún lugar a reunirse? Llámese una asamblea, llámese una misa, llámese un sabbat. ¿Usted sabe por qué se reúne? Bueno,
Estas personas se encontraron gritando por 2 horas. Quizá usted se encuentre gritando por 2 años o por 2 décadas con respecto a algo que no es verdadero. ¿No le pasa que después de usted defender acérrimamente algo, después se pregunta, oiga, pero ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué realmente creo esto? En realidad casi no conozco lo que estoy defendiendo. Querido amigo, si el Señor le está llamando, ¿por qué no despejar esas dudas con la Biblia, con la palabra de Dios? ¿Por qué no sentarse con alguien a un buen discipulado, a un buen acompañamiento y dejar de estar confuso? ¿Por qué no llegar a una iglesia de sana doctrina donde le puedan enseñar claramente lo fundamental del Evangelio? ¿Cómo se termina esta gran confusión? Encontrando por fin a alguien sensato. Ya habíamos visto a esos enemigos, a esas autoridades de Asia en el versículo 31 que fueron sensatos, rogándole a Pablo que no se presentase en el teatro. Hubiera sido quizá otro apedreamiento, otros golpes, otras situaciones. Entonces aquí hay algo de sensatez evitando el problema. Y bueno, vamos a ver como tercer punto y final, por fin alguien sensato. Miremos el 35 al 41. Entonces el escribano, esto de qué es escribano, el secretario del consejo municipal, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Bueno, también confundido, pero por lo menos evitó que este disturbio fuera mayores. Del versículo 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis. Sí, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Qué buen consejo de este hombre. Dice el 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Esto es que no han dicho nada contra la diosa ni han robado nada del templo. Y el versículo 38 al 41, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque hay peligro que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Queridos hermanos, la experiencia real del creyente está vinculada en cualquier momento a la dificultad. Es decir, que sin embargo en este caso se hizo justicia por causa de un empleado público. Sin embargo, quien guarda a los siervos del Señor y quien guarda a los del camino es el mismo Señor Jesús, quien dijo: yo soy el camino, y quien desde el cielo gobierna a la diestra del Padre. Quizá hoy no tenemos tremendos alborotos, pero ¿ama usted más a su negocio que a Cristo? ¿Teme usted dar a Dios su tiempo, su fuerza, su inversión? Por favor, sea sensato y no permita la confusión, sino busque la guía del Señor. Pero si por otra parte usted está siendo afligido, perseguido, atacado, sepa también que es Dios quien está al cuidado de sus siervos. Buen día y bendiciones.